buenas noches, gracias por la información. Toño Barros, ¿cómo estás? Contento, Magallán, contento como todos los lunes. Tenemos invitado, vamos a hablar del Gran Premio de la Fórmula 1, béisbol y chismes. Mucho que hablar, y aparte porque todos ya dijiste invitado especial a don Nelson Vargas, que está aquí, pero si quieres comenzamos hablando precisamente de lo que sucedió en el Autódromo Hermanos Rodríguez el día de ayer. El holandés Max Verstappen ganó por segundo año consecutivo el Gran Premio de México de Red Bull. Él, sin embargo, pues esto no impidió lo que ya era inminente, ¿no? El título ya, el campeonato del inglés, del británico Lewis Hamilton. Sí, Lewis Hamilton necesita quedar entre los 7 mejores. Oye, que bueno, Sebastian Vettel quedara primero, no ocurrió, queda en la cuarta posición, iguala al legendario piloto argentino, a Juan Manuel Fangio, ya con 5. Y está a 2 de llegar a Michael Schumacher. Él consiguió su 7º título teniendo 37 años. Él tiene 33 años. Sí tiene todavía esperanza para poder alcanzar a un piloto histórico. Y algo que no estuvo bueno para el mexicano, al menos Checo Pérez, en el giro 41, Magallán, la altura afecta mucho los neumáticos y los frenos. Reventaron los fierros para el mexicano y no pudo terminar la carrera. Tampoco Fernando Alonso, tampoco el coequipero de Checo Pérez, Esteban Ocon. Muchos abandonos. Alonso desde la cuarta vuelta quedó fuera desde muy la temprano, cuarta. y eso que era su despedida. Era la despedida, claro. Del circuito mexicano, porque recordamos el término de la temporada de este 2018, el español partirá, no seguirá más en la Fórmula 1, era su última visita en México y bueno, no pudo tener un papel digno, un adiós digno, incluso regalaron esas mascaritas, ¿no? Para decirle el adiós a Fernando Alonso. Ya lo decías, Checo Pérez en la vuelta 41, el segundo abandono que tiene durante esta temporada 2018, lo que es su peor actuación en Gran Premio de México, desde que va el regreso del Gran Premio de México. Pero Max Verstappen ahí está ganando la carrera por segundo año consecutivo. Esto, insistimos, y a pesar de que no quedó dentro del podio, Lewis Hamilton obtuvo los puntos suficientes para quedar como campeón. ¿Y cómo se vivió el ambiente? Sabemos que parte precisamente del chiste de este deporte es todo lo que lo rodea, ¿no? Sí. Todo el glamour, la farándula que hay alrededor. ¿Cómo se vivió? Un poco del color allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Agradecer a todo el mundo, muchísimas gracias de corazón, este pequeño homenaje. Es el momento más especial que tengo en todo el año. Mi carrera ha valido la pena solo por este momento, la verdad, en la forma en la que se me entregan. Está Checo justo antes de la carrera, ¿no? Justo antes de la carrera, en un desfile que tuvieron ahí con autos clásicos, los pilotos que participaron ayer ahí en la pista de Autódromo Hermanos Rodríguez. Ahí fue la entrevista que le hicieron a Checo, todo estaba contento, ¿no? Todo no le pasaba lo de los frenos. También Fernando Alonso, no sabía que iba a salir muy rápido. Y bueno, tenor Plácido Domingo, que sabemos que ama a nuestro país, ¿no? Y es siempre un tipo que ha estado pegado a todo lo que tiene que ver con México. Le tocó lo del sismo del 85. Del 85 precisamente. Y bueno, la continuidad del Gran Premio de México es una gran incógnita y volvió ayer a ser tema ya en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Quedó solo un año del contrato vigente y todavía está en ascuas si se va a prolongar o se va a renovar este contrato o ya no. Esto porque recordemos que la futura directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, dio visos, ¿no? Cuando la nombraron, cuando la anunciaron que iba a ser la directora de la CONADE, de que era un evento muy caro para el país, que no entraba dentro de esta política de austeridad que pretende la nueva administración encabezada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ayer precisamente los organizadores del Gran Premio hablaron de esto, de la posible renovación del contrato. Hay un plazo ya para decir si sí o si no. 28 de febrero. 28 de febrero. Vamos a escuchar a Alejandro Soberón. ¿Sí? ¿No? ¿No está Alejandro No está Soberón? Alejandro Soberón. Yo pensé que estaba por ahí. Bueno, no está Alejandro Soberón, pero está Nelson Vargas.
Y ya, vamos a platicar con él. Bueno, dejamos los coches para ir a la natación porque hoy platicaremos precisamente con una persona impulsor de la natación en nuestro país, Nelson Vargas. Vamos a conocer un poco más de él. Nelson Vargas. Nelson Vargas es un promotor del deporte y empresario que ha trabajado a nivel federal en la infraestructura del deporte como un instrumento de integración social. En 1958, a los 16 años de edad, mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Educación Física, trabajó en la enseñanza de natación con niños en el Deportivo Vanguardias, obteniendo en el año de 1976 su título como profesor en educación física. Desde entonces participó en distintos deportes como básquetbol, fútbol americano y natación en la Escuela Superior de Educación Física, especializándose posteriormente como entrenador de natación. Fue auxiliar de Ronald Johnson en los Juegos Olímpicos de 1968, donde Felipe Muñoz ganó oro en los 200 metros pecho y María Teresa Ramírez bronce en los 800 libres. Entre los años de 1981 y 1984, trabajó en los programas de la Federación Mexicana de Natación y las guías didácticas de este deporte en el IMSS. Además, ayudó en la estructuración del Programa Nacional de Desarrollo del Deporte. Fue galardonado por su trabajo como entrenador del equipo femenil de natación y también participó como entrenador nacional titular de natación del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Ha sido cronista y reportero en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, además de creador y fundador de varias escuelas de natación que llevan su mismo nombre. Esta larga y destacada trayectoria en el deporte lo llevó a ser elegido por el presidente Vicente Fox para dirigir la CONADE del 2000 a 2006, donde impulsó el deporte nacional y el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento. Aquí está Nelson ¿Qué Vargas. pasó, profesor. tío? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, sobrino. Muy bien, tío. Me da gusto. Hasta que te dignas Bueno, a sí. visitarme. Me Sí, decías bueno. que no salía en televisión. No me habían invitado nunca. Ah, perdón, pero pues, tampoco me habías dado nunca el domingo, tío. Ay, te encargo al rato. Don Nelson, ¿cómo está la natación actual en nuestro país? Usted que ha sido un fiero impulsor de este deporte, sin embargo está estancado, ¿no? En los últimos, me refiero a resultados contundentes en olímpicos y demás, que es con lo que la gente se va. La gente se va con eso, pero lo que es importante darnos cuenta que deportes destacados, tenemos clavados, tenemos taekwondo, tenemos levantamiento de pes, podríamos decir. Desgraciadamente en otros deportes no tenemos el desarrollo que han tenido estos deportes. A nivel olímpico, indiscutiblemente no tenemos absolutamente nada en lo que es la natación. A nivel panamericano creo que podemos hacer algo y pretender algunas medallas. A nivel centroamericano ustedes vieron en Barranquilla el resultado tan extraordinario, ¿no? 15 oros, 15 récords centroamericanos, 27 récords nacionales. Y bueno, así está nuestro deporte y así está la mayor parte de las disciplinas. A nivel mundial siempre andamos peleando 4, 5, 7 medallas en Juegos Olímpicos. Y ojalá exista un verdadero cambio porque los recursos han existido. En este sexenio, increíblemente apoyo económico que dio el gobierno al deporte nacional, nada más para que ustedes se den cuenta. Fox destinó 4.500 millones de pesos para 6 años, Calderón 23.000 millones y ahorita vamos cerca de los 30.000 millones. Entonces, por dinero no ha habido problema. ¿Cree que la política de austeridad que ya se anunció se va a instaurar en la próxima administración puede afectar en el deporte? Por ejemplo, lo veíamos con el Gran Premio, ¿no? Que no se sabe siquiera si se va a renovar el contrato de un evento que creo que te impulsa a la vitrina internacional, ¿no? Bueno, qué bueno, que ese tipo de eventos yo creo que son buenos, pero pues que los paguen los empresarios. Yo creo que es importante que no se le cargue al gobierno del DF. No sé no tengo idea si paga algo el gobierno del DF, no tengo idea si paga el gobierno federal, no tengo idea si paga turismo, pero ese tipo de eventos que visten a las empresas privadas, pues debe ser de ahí. Qué bueno que se hagan muchísimos. Y bueno, por la derrama hay que valorarlo, si se vale la pena invertir por parte del gobierno del DF o no, por la derrama económica. Pero es un tema que desconozco y no podía opinar de él. Claro, y ahora, por ejemplo, el caso de que, bueno,
Tú estuviste a cargo de la Comisión Nacional estuviste en la CONADE, ahora le toca a Ana Guevara, que coincidió que ella sacó medalla cuando tú estabas al cargo de esto. ¿Has hablado con ella? ¿Ella te ha pedido algún consejo de qué es lo que piensa hacer para este nuevo proyecto? ¿Cómo piensas que ella va a desarrollar la CONADE en estos próximos 6 años? Bueno, yo creo que ella tiene la experiencia, ha tenido ya bastantes años desde que se retiró, desde el 2007 que se retiró, ha tenido la experiencia. Todo lo que compitió, todo lo que corrió, todo lo que estuvo en el deporte, tiene la experiencia, sabe de las carencias de los muchachos, sabe de las carencias de las federaciones. Ella tendrá la habilidad para manejar esto, y de que si me ha pedido algún consejo, para nada. Yo creo que aparte de eso, a mí no me corresponde ni asesorar, ni mucho menos. Es un nuevo gobierno y le corresponde a Ana dirigir el deporte de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su forma de trabajar, hacer su equipo como debe ser. Yo la felicito y le deseo lo mejor, es una buena amiga y le deseo lo mejor. Nelson, desde tu trinchera, así muy particular como Nelson Vargas, cuéntanos qué haces a través precisamente de todas estas albercas que tienes, todas tus acuáticas que tienes para forjar a los jóvenes nadadores y deportes acuáticos. ¿Qué es lo que haces precisamente para que vaya creciendo esta generación y tal vez pensemos en un largo plazo, pensar en algo olímpico, ya en una estrella olímpica? Mira, yo lo que sí te puedo decir es que ojalá hubiera más gente de la iniciativa privada que buscara ser deportistas de alto rendimiento. Se han acabado los clubes, las universidades aportan muy poco deportista de calidad y menos en natación. Entonces, ¿qué requerimos? Que más gente apoye a los deportistas que van desarrollándose. No es posible que ya no haya campeonatos nacionales por clubes, no es posible que no haya competencias interclubes. O sea, yo creo que la Olimpiada Nacional ha hecho un magnífico trabajo, pero por otro lado, han desaparecido los clubes. Se hace deporte de Estado. Los deportes que los manejan los institutos del deporte de cada país, de cada ciudad, perdón, y se ha perdido la esencia de los clubes, las ligas deportivas, al menos en lo que es lo acuático, ha sido muy poco desarrollado en lo que respecta a clubes. Los clubes no los toma en cuenta nadie. Y entonces la gente que tiene clubes no invierte. ¿Para qué? ¿Cuándo has visto gente de Sport World o Sport City compitiendo en un evento de natación? Porque no, esos son fashion. De hecho, ahí no me dejaron entrar porque yo tengo hongo en la uña. Imagínate, no, tú sí me darías chance, ¿no? Tampoco. ¿Tampoco? No, tampoco. Oye, en 1968 México consiguió la mayor recolecta de medallas, 3 de bronce, plata, de oro, pero a ti te tocó estar muy presente en una que fue la de, precisamente está ahí, me parece la de Tibio Muñoz, la de Felipe Tibio Muñoz. ¿Qué historia nos puedes contar? Así que tú estuviste ahí presente. Bueno, yo creo que es un joven que entrenaba como nadie, muy fuerte. Igual, esa generación fue espléndida, fue una generación de deportistas acuáticos increíbles. Por supuesto, contagiada por un gran entrenador, Ronald Johnson, cual yo era su asistente, su ayudante, su cargamaletas. Yo estaba con Ronald y bueno, hizo maravillas. Entonces, ¿qué te puedo decir de Felipe? Y todo el equipo era gente que entrenaba durísimo y no se limitó a nada. Ronald nos contagió a todos de que podíamos tener una gran actuación. Y bueno, un oro, un bronce, 7 finalistas y algo sensacional para el equipo acuático. Y dos que fue, la otra fue de María Teresa Ramírez, también fue, sí. Otra de natación. Sí, claro. Fue, ¿qué te diré? Unos Juegos Olímpicos efímeros, porque después, en 72, volvimos al mismo número de medallas, una plata, con Zamora, el boxeador, en Múnich. Entonces, yo creo que los programas son lo que deben permanecer. No acabar con los programas el programa sexenal. Si hace cosas buenas en un sexenio, hay que darle continuidad. Llegan los que van a dirigir cualquier actividad de la vida nacional, ya sea deporte, ya sea salud, ya sea educación.
llegan y hay que reinventar cosas nuevas. Y lo bueno que hubo en un sexenio, lo olvidan. Eso es lo que le ha dado al traste. Mira, ahí va Felipe ganando los 200 pecho y la estrategia de Ronald Johnson fue extraordinaria. Le dijo cómo nadarlo. Eso es cierto, yo lo estaba leyendo, que le dijo que le dejara un poco la ventaja para después alcanzarlo, y fue en los últimos 50 metros donde él le metió la galleta. Él le dijo, Ronald Johnson le dio la estrategia de que los 150 pegado a los dos, al gringo y al americano. Perdón, al gringo y al gringo, bueno, está bien, al norteamericano y al ruso. Y se les pegó como debía ser, no se despegó mucho, siempre estuvo cerca de ellos. Tío. ¿Qué pasó? Mira, pues es que ahí. Entonces fue maravilloso ese 200 pecho el 22 de octubre, hace cuántos días que cumplió 50 años, pues hace poco, muy poquito, hace menos de una semana. Y bueno, mira, está Ronald Johnson. Ese fue el héroe de todo, hombre. Yo nada más era su canchanchan. Pero, y luego, ¿qué pasó? ¿No siguió desarrollando los siguientes Juegos Olímpicos? ¿Qué ocurrió con él? Se trabajó igual, ya no con el mismo apoyo. Ya no iban por ellos a la escuela camionetas del comité, ya no había los apoyos económicos para todo lo que era complemento de vitaminas y todo lo que era pues, apoyo a los muchachos, ya no había los viajes previos a los eventos, ya no había el fogueo internacional, y bueno, pasó lo que debe haber pasado. ¿Y en cantidad de años hay algún...? Ahí está Ronald Johnson con el doctor Cedillo. Mira, con Cedillo, que iba al Necaxa, ¿no? Creo que sí. Sí, le iba al Necaxa. Hay una distancia de años, por ejemplo, lo que tiene México con lo top a nivel de natación. 30 años. 30 años. 30 años. No es que más. Casi mi edad. Ah, Chihuahua. No, 32, tengo 32, tío, tengo 32. Nelson, muchas gracias por haber venido aquí a Capital 21. Y además, para terminar, hay tantos acuáticas, ¿no? Que, insisto, formando... Claro, mira, nosotros tenemos la característica de que hay que adquirir el hábito del ejercicio, pero más que nada de la competencia. Enseñamos a los chamacos a ser competitivos, porque estoy convencido de que los jóvenes deben ser un éxito, no tan solo en buscar las medallas, sino ser un éxito profesional. La mayor parte de nadadores, esta generación de 68, si tú analizas qué hacen la mayor parte de ellos, son grandes profesionistas, que el deporte les dio toda esa magnitud. Yo creo que fue muy bueno, muy bueno. Entonces, nosotros en nuestras escuelas enseñamos a los jóvenes a ser competitivos, porque es lo que les va a servir para su vida. Listo, Nelson, muchas gracias, muy buena noche. Gracias. Yo solo espero que me des chance, tío, aunque tenga hongos en las uñas, que poder entrar, ¿no? Tu acuática, ¿sí me das chance? Claro, pero primero ve al doctor. Bueno, y otras cosas más. Gracias, Gracias. No, permiso, Muchas gracias, compañeros. Muy buenas noches. En este momento... ¿Quién es ella? Me agrada esa señora. Jornada 14 de la Liga MX nos mostró que de goles hay de muchos colores y sabores. Y para primer ejemplo, los goles bonitos, esos que a base de buenos toques acaban por lucir mucho. El famoso toco y me muevo. Y muy buena la definición en el juego Veracruz contra Pachuca. Y en el de Chivas Morelia también tenemos los goles accidentados, de esos que solo le salen bien a las Chivas, pero en contra. O el famoso... Otro gol muy recurrente en el fútbol mexicano. Y por si no quedó claro, otra del portero Toño Rodríguez y Tigres no desaprovechó. No fueran las Chivas porque les para todo.
¿Quiere? Aunque también existe otro fenómeno extraño en el fútbol mexicano, los que de plano no quieren anotar un gol y hasta les da hueva intentarlo. ¡Ay, Juan Lucero! Y en el mismo juego hay otro tipo de anotaciones, el famoso medio gol. Carlos González conduce el balón desde atrás de la media cancha, hace el trabajo sucio y de tanto talachearlo, termina el balón dentro de portería. Gol del Chavo Alustiza. Y otro ejemplo de medio gol lo supo ejecutar Luis Quiñones. Buena la recepción y con taconazo le deja armado el gol al jugador Ernesto Vega. No le cambies, quiero ver La Granja Feliz. ¿Voy a pasar todo el día viendo programas para niños? Mientras que en el Cruz Azul América, de nada sirvió que nuestro camarógrafo, el Águila Real, se gastara su quincena. Así mira, nada más del Cuau, Así se les ocurre venir a trabajar los lunes. Pues ya, ¿no? Que, ¿no? Ya uno esmerándose en verse guapo. Traigo ropa interior de mujer. ¡Es una tanga! ¿Qué te gusta que yo sufra, Magallán? ¿Por qué? ¿Por qué? Hubieras defendido ese. Cada vez mejor el mundo de Barrio. Sí, cada vez mejor. Me da miedo que te vayan a querer robar en otro país. Sí. Recuperó América el liderato del torneo de apertura 2018. No lo recuperó porque ya lo tenía desde la jornada pasada y quedó cerca de asegurar su lugar en la postemporada. También ya lo tiene asegurado tras empatar el sábado a 0 frente al Cruz Azul. Un partido que hay que decirlo, sin goles, pero entretenido, entretenido, una prueba de lo que va a ser la liguilla. Como diría el viejo lobo de mar, Manolo Lapuente. Quien quiera show, que se vaya al circo. Porque este fue un buen partido de fútbol a pesar del 0-0, entonces no se me pongan exigentes. Fue un buen encuentro que se vivió en la cancha del Azteca, que creo que es lo que debe preocupar, el estado de la cancha, del césped del Coloso de Santa Úrsula. ¿Cuánto falta para el NFL? Estamos hablando de... El 19 de noviembre es... 20 días y cachito. 20 días. 21 días. Y ve cómo está la cancha. No, va a mejorar. Va a haber actividad cada semana por la liga. Shakira, su y falta un concierto, todavía falta otro concierto. 40 no sé qué. Los 40 principales. Ese mero. Así que abusados. Ahí está el América Cruz Azul. Háganlo en la explanada. Mucha expectativa, muchos salen desilusionados, pero hay otros que dijeron, no, fue un muy buen encuentro. Y aguas porque Cruz Azul hace 2 semanas era superlíder. Hoy es 4º lugar de la general a falta de 3 fechas. Se nos está cayendo a la hora buena el equipo de Pedro Caiciña, que el próximo miércoles que estará enfrentando la final de la Copa MX frente al Monterrey. Ya se está frotando las manos Memito porque va para allá a tierras norteñas precisamente para estar presente en el partido. Y bueno, ¿cómo va nuestra quiniela? La quiniela. Comiste otra vez terreno, te me acercaste. Recorté 2 puntos. A falta de 3 fechas se sigan en ventaja de 2 puntos que prácticamente he mantenido. Sabes que a mí también Ronald, el amigo de Don Nelson, me ha dado la estrategia de cómo mantener esta raya. Cómo mantenerme a raya. La 54, 52 puntos. Y vamos a ver la quiniela para la jornada número 15 de la apertura, o sea, ya antepenúltima. Monarcas, voy Monarcas frente a Tigres. Creo que va a haber empate entre Puebla y Guadalajara. Pachuca le va a ganar a Necaxa. Creo que va a haber empate aquí en la cancha del Azteca entre Toluca y el América. Y luego creo que va a haber localía. Van a ganar locales en Monterrey y en Lobos WAP. Creo que Cruz Azul le va a ganar a Pumas. En Seúl, a pesar de lo bien que andan los Pumas. Y voy Querétaro frente a Santos. Empate entre Atlas y León. 2 equipos que seguramente no estarán en la liguilla. ¿Y tú qué tal? Sí, yo digo que, a ver, cachorro, échame la mano. A ver, dilos, los que están ahí en la pantalla. A ver, dilos. Morelia, Tigres. Síguele. Morelia, Chivas. Pachuca, Necaxa y América, Toluca. Y luego el Inter de Milán. ¿Y el otro? El Bayern Múnich. El Bayern. ¿Tú tienes novia aquí, ¿verdad, cachorro? ¿Sí o no? ¿Tienes novia aquí en el canal? Ya lo quemaste. No, ya te quemé, cachorro. Maletas afuera. Tú tienes una chica aquí en el canal, cachorro. Ah, ¿era secreto? No, ya. ¿Es casado el cachorro? La que acabas de hacer. Pásale, cachorro. Pásale, cachorro. ¿Qué pasa, infiel? ¿Qué pasa? Pasa, desgraciado. Que pase el cachorro. ¿Qué problema es? ¿Qué problema le acabas de meter? Y ya lo decíamos el próximo miércoles, la final de la Copa MX entre Rayados y Cruz Azul, allá en la cancha del BBVA. ¿Por qué me pintas cremas? Favorito, no sé si Rayados solo por la localidad, es un partido muy parejo.
dos de las mejores plantillas de la Liga MX, hay que decirlo, me parece que son Tigres, Monterrey y Cruz Azul. En ese orden yo pondría el orden de las mejores plantillas de la Liga Mexicana. Y se van a enfrentar en la final de la Copa MX. Sabemos que el ganador, ¿qué pasa con el ganador? El ganador, pues nada, no pasa nada, eso es lo triste. Absolutamente. Sí, el reconocimiento, y ya. ¿Qué pasó con el Barça y el Real? Bueno, una real crisis la que tiene el equipo ya ex de Julián Lopetegui. Qué diagonal retrasada de Jordi Alba supliendo a Lionel Messi, que no estuvo. De haber estado Messi, lo que hubiera sucedido. Bien, Felipe Coutinho, el Real Madrid está perdido en estos momentos. Hoy le dicen adiós Florentino Pérez a Julián Lopetegui, pero más allá de eso, uno de los héroes fue él, Luis Suárez. Lo pega bien a la red lateral, lo va a dedicar a sus hijos, 3 goles. Después entró Arturo Vidal, anota este Barcelona que demuestra que sin Messi es mucho Barça y el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo está simplemente perdido. Lo que pegó que se fuera Zidane, que no esté Cristiano Ronaldo y también las cosas que se hacen mal. Estaba Julián Lopetegui en la selección española, se va, entra al Real Madrid, se lo robaron. Cuando inician las cosas mal, así acabaron. 14 fechas, 6 partidos ganó con el Real Madrid, 6 perdió y 2 empates el registro de este entrenador. Hoy se oficializó la salida de Lopetegui por la tarde y se anuncia a un conocido del fútbol mexicano, ex jugador del Atlante, Santiago Solari, como nuevo técnico del Real Madrid. Dicen que de manera interina en lo que llega Conte, ¿no? Exacto, pero hay la oportunidad ahí que se quede Santiago. Es el problema, que Conte exige 3 años y le están dando el Real Madrid solo 1 año. Ese es el problema y tiene por reglamento 14 días ya el Real Madrid para tener nuevo entrenador, o de lo contrario se queda el ex atlantista Santiago Solari. Y bueno, los Capitanes de la Ciudad de México derrotaron como visitante 87-70 a las Abejas de León en partido de la temporada. No llores, cachorro, 2018-2019 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ante una buena entrada en la cancha del Domo de la Feria. Mañana los Capitanes se enfrentan ni más ni menos que al campeón. O sea, van a reeditar lo que fue la final de la campaña pasada cuando visiten a los Soles de Mexicali allá en Baja California, el equipo dirigido por el español Ramón Díaz, que tiene una muy buena temporada en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y también, bueno, la NBA, por supuesto, sabemos que va a visitar esta metrópoli. Son 2 juegos de temporada regular. Orlando Magic va contra Toros de Chicago el jueves 13 de diciembre y después enfrenta al Jazz de Utah el sábado 15 de diciembre, esto en la Arena Ciudad de México, allá en Azcapotzalco. Además de los juegos, el NBA Mexico City Games 2018 contarán con una gran actividad interactiva para los fanáticos, iniciativas comunitarias a través del NBA Cares, así como las ya conocidas dinámicas del Junior NBA, para también darle a los aficionados el básquetbol, la verdadera experiencia de lo que trata esta liga. Los juegos de este año serán los números 27 y 28 en nuestro país, que desde 1992 se disputan. Es la mayor cantidad de encuentros fuera del territorio estadounidense Antonio, y canadiense. Muchas gracias. Nos vemos. Esos Magallanes. niños y esas maletas, tú lo acabas de ocasionar. Ni modo, cachorro.